Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. Los padres de Silicon Valley. Los 8 traidores. Silicon Valley, o la meca de la tecnología como muchos lo llaman, está ubicado en el Valle de Santa Clara en California. Las comunidades ahí ubicadas son conocidas como la base del corazón de la tecnología informática. Desde los años 80, este lugar se ha caracterizado por el rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y a la electrónica, y actualmente es sede y centro de innovación de organizaciones como Google, Facebook, Apple, Microsoft y Netflix. Gracias a esto, California también se ubica entre las 5 economías más importantes del mundo, según cuenta la BBC. En este lugar, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la compañía Apple en 1976, Sergey Brin y Edward Larry Page comenzaron Google en 1996, y Jerry Yang y David Falo desarrollaron Yahoo en 1994. Pero, mucho antes de que estos grandes genios colocaran su sello empresarial en Silicon Valley, existieron los 8 traidores, los padres fundadores de una empresa que se convirtió en una industria, y dio nombre al valle. Nuestra historia se remonta a 1956, año en el que un físico estadounidense, William Bradford Shockley, junto con John Bardeen y Walter Hauser Brattain, obtuvo el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre semiconductores y la invención del transistor. En 1955, Shockley abandonó su trabajo en los laboratorios Bell y regresó a su ciudad natal, Palo Alto, California, en las proximidades de la Universidad de Stanford, para crear su propia empresa, Shockley Semiconductors Laboratory. Shockley empezó a buscar en las universidades a los más destacados estudiantes para formar su empresa, y logró integrar un impresionante equipo de excelentes profesionales. Pero, uno no gana el premio Nobel por ser un buen jefe. En 1957, un año después de la fundación de Shockley Semiconductors Laboratory, 8 empleados abandonarían el barco, hartos de Shockley y su forma de llevar las cosas. Shockley quería que la investigación se hiciera a su manera, en espera de un cierto resultado, en lugar de permitir que el desarrollo de la investigación los guiara al resultado. Ingenuamente, Shockley ambicionaba que las operaciones en el laboratorio se manejaran como si los investigadores fueran una analogía de los caballeros de la mesa redonda, siendo él quien representara al rey Arturo. Según su biógrafo Joel Surkin, Shockley era autocrático, dominante, errático, difícil de complacer y cada vez más paranoico. Los empleados que desertaron para formar la empresa Fairchild Semiconductor se conocen como los 8 traidores, y son los verdaderos padres de Silicon Valley. La creación de la empresa fue respaldada económicamente por el inventor y emprendedor Sherman Fairchild, creador de más de 70 empresas. Los 8 genios que formaron la Fairchild Semiconductor fueron Victor Henry Greenwich, un científico estadounidense egresado de la Universidad de Stanford en Washington. Entre los físicos, matemáticos y metalúrgicos del grupo, Greenwich era el único ingeniero eléctrico. Jan Oerny, un físico suizo egresado de la Universidad de Ginebra. Oerny desarrolló el proceso de aislamiento de silicio mediante la creación del planar process, una técnica que permitió la fabricación en masa de los transistores de silicio. Eugene Kleine, un ingeniero industrial austriaco egresado de la Universidad Politécnica de Nueva York. Kleine estuvo a cargo de las tareas administrativas de la nueva empresa Fairchild Semiconductor. Jay Last, un físico estadounidense egresado de la Universidad de Rochester y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su conocimiento de la óptica contribuyó de manera fundamental en la creación de los nuevos semiconductores de silicio. Gordon Moore, un físico y químico estadounidense, egresado de la Universidad de California en Berkeley y del Instituto de Tecnología de California. Moore es muy conocido por su ley en la que estableció que el número de transistores en un microprocesador se duplicaría cada 2 años. Junto con Robert Noyce, en 1968 fundó la compañía Intel. Robert Noyce fue un científico egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Se le reconoce, junto a Jack Kilby, como el inventor del circuito integrado o microchip, que es el motor de la revolución de los ordenadores personales, y por haber dado nombre a Silicon Valley. Noyce ideó métodos prácticos para producir circuitos integrados en masa y se le ha considerado un modelo para una generación entera de emprendedores. Sheldon Roberts. Un ingeniero metalúrgico egresado también del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Roberts fundaría más tarde Amelco, conocida como Teledyne, un conglomerado formado por más de 100 empresas tecnológicas. En este año, se cumplen ya 67 años de la fundación de Fairchild Semiconductors, la empresa que perfeccionaría el proceso de fabricación de chips de silicio e inventaría el circuito integrado. Pero retrocedamos al año 2007. En un soleado día de octubre, en el Museo de Historia de la Computación en Mountain View, California, se llevó a cabo una especie de reunión familiar. Los fundadores y exalumnos de Fairchild regresaron al corazón del valle para recordar cómo era trabajar en este crisol de innovación y considerar el impacto que sus inventos tuvieron en el mundo. De los 8 miembros fundadores, estuvieron presentes Julius Blank, J. Last y Gordon Moore, acompañados de Arthur Rock, el financiero que ayudó a encontrar capital para la nueva empresa. No existía el capital de riesgo en aquellos días. Había un poco de Arthur Rock en Boston, pero en la costa oeste no había prácticamente nada, dice David Laws, un ex empleado británico de Fairchild, que ayudó a organizar la reunión y está armando un cronograma para el museo. Eugene Kleine era el líder de los 8 traidores y buscó la ayuda de los banqueros de la costa este, el señor Rocky Bud Cole, para encontrar respaldo financiero. 15 años más tarde, Kleine fundaría Kleiner Perkins, una firma de capital de riesgo que ayudaría a Amazon, Google y Sun Microsystems a convertirse en empresas de miles de millones de dólares y a financiar cientos de otras empresas tecnológicas, en una base vital para el éxito continuo del valle. Pero, durante el desayuno en un hotel de San Francisco, esta empresa seminal recaudó solo $10 inicialmente, ya que los 8 traidores y los 2 banqueros firmaron billetes de $1 para compartirlos como un contrato simbólico entre ellos. Recaudar más dinero resultó difícil. Rock se acercó a más de 30 empresas como posibles inversores, antes de dar con Fairchild Camera and Instrument, una empresa de cámaras aéreas de la costa este, propiedad del inventor Sherman Fairchild. Accedió a conceder un préstamo de $1,4 millones, cuyos términos incluían una opción de compra de la nueva empresa por $3 millones, que pronto invocó. Kleine localizó un edificio en Palo Alto y, aunque el dinero aún no había llegado, se fundó Fairchild Semiconductor. Fue el año más interesante de mi vida, dice el señor Last. Entramos en un edificio vacío en octubre de 1957 y para el verano siguiente habíamos desarrollado un producto que arrasó en la industria. El producto era una viruta plana, que hacía una virtud del óxido de silicio que se había estado formando como un recubrimiento involuntario y no deseado en las virutas de Fairchild. El señor Gurney se dio cuenta de que esto podría actuar como aislante y evitar cortocircuitos. Las virutas planas que se produjeron permitieron la producción en masa y llevaron al silicio a reemplazar al germanio como material base. Todo se estaba inventando desde cero, desde los bancos de trabajo hasta cómo se ensamblarían los chips. La mayoría de las personas que contratamos no tenían ninguna experiencia en el trabajo de semiconductores y venían de la industria de conservas en el Valle de Santa Clara, que no se conocía como Silicon Valley en ese momento. Bob Escurco, quien era capataz en la sala de ensamblaje, nos cuenta. Enrollábamos nuestros propios tubos de difusión, extraíamos nuestros propios cristales, había tantas innovaciones que salían a diario solo para fabricar el producto, así que era muy emocionante, ibas a trabajar y te resultaba difícil irte. El proceso plano condujo al siguiente gran invento de Fairchild, el circuito integrado. Noyce se dio cuenta de que sería posible grabar no solo el transistor, sino también condensadores y resistencias, un circuito completo, en un solo cristal de silicio. Jack Kilby, un empleado de Texas Instruments, también hizo el descubrimiento, pero Fairchild tuvo más éxito en explotarlo. El señor Siegel nos cuenta.
Estábamos en una reunión en la que se nos ocurrió la idea de los diseños de circuitos que se integrarían, el resto se convirtió en una progresión y fue rápido, fue literalmente idea tras idea tras idea. Cuando miras hacia atrás, dices, vaya, ¿por qué diablos Fairchild no siguió adelante con todas estas diferentes tecnologías de procesos? ¿Por qué no establecimos negocios individuales? Eso no se nos ocurrió, éramos gente de semiconductores. Teníamos estas ideas brillantes, pero en lugar de hacer las cosas nosotros mismos, se las dábamos a conocer a otra persona, así que, poco a poco, se trasladó al valle y ayudó a que el valle madurara, dice el señor Siegel. En menos de 10 años, Fairchild Semiconductor creció a 11.000 empleados y obtuvo más o menos todas las ganancias de su empresa matriz, Fairchild Camera, que se convirtió en la acción con mejor desempeño en Wall Street. Los 8 traidores, que llegaron a dominar el mundo de la tecnología Fairchild Semiconductor, ya estaban en declive en 1968, cuando Robert Noyce y Gordon Moore partieron para formar Intel, que se convertiría en el mayor fabricante de chips del mundo. Se llevaron consigo personal clave, incluido Andy Grove, futuro director ejecutivo de Intel. Otros 4 de los 8 traidores de 1957, Gene Honey, Eugene Clannor, Jay Last y Sheldon Roberts, se habían marchado en 1961 para formar Amelco, una empresa de semiconductores. Victor Greenidge renunció a Fairchild en 1968 para enseñar en Stanford y Berkeley, mientras que Julius Blank lo hizo en 1969 para convertirse en consultor. Entre las decenas de empresas formadas por estos 8 traidores, se encuentran Intel, AMD, National Semiconductor, Al-Azhar Logic, Altera y Xilinx. Las firmas de capital de riesgo formadas por ex-empleados incluyen Clannor Perkins y Sequoia Capital. Noyce fue mentor de Steve Jobs, quien a su vez asesoró a los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page. En cuanto a Fairchild Semiconductor, fue comprada por Schlumberger en 1979 y luego vendida a National Semiconductor en 1987. En 1997 volvió a ser una empresa independiente, con sede en la costa este, y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1999.